hipertenso, diabético, con dislipidemia, y esto llegó con el electro, que estábamos viendo que no observábamos dónde estaba la onda P, muy probablemente hay una disociación auriculoventricular. Y sobre todo la elevación que tenemos del ST en la cara inferolateral, ¿no? De 2, de 3 a BF y B3, B4, B5, B6, inferolateral muy probablemente. Eso me estaría hablando de una oclusión de la arteria coronaria derecha, probablemente, y que entonces, si hubo este infarto, generó bajo gasto por bloqueo auriculoventricular completo, por quizás hipotensión, puede ser la causa de que el paciente haya perdido la conciencia, ¿no? Por los factores de riesgo y el electrocardiograma, ¿cuál es el diagnóstico? Ya lo comentamos, es un infarto agudo, es muy agudo, todavía no tiene ondas Q, o sea, está transcurriendo ahorita, es un infarto agudo del miocardio de la cara inferolateral, y pues no puedo decir el Philip-Kimball porque no sé si tiene estertores, pero si no tuviera estertores, sería un Philip-Kimball 1. ¿Es con elevación o sin elevación? Con elevación. ¿Qué tipo de infarto es? Con elevación. Con elevación. Y recuérdenlo siempre, solamente el infarto con elevación genera ondas Q. Si el electro tiene ondas Q, en un futuro es un infarto, fue un infarto con elevación. ¿Qué cara está involucrada? Ya lo comenté, cara inferolateral. ¿Sí? ¿Cuál fue la causa del estado de conciencia, la pérdida del estado de conciencia del paciente? Puede estar asociada al bloqueo auriculoventricular. ¿Sí? No tenemos ondas PES que estén antes del QRS, pareciera un ritmo ventricular únicamente. Entonces, probablemente hay un bloqueo auriculoventricular completo y eso puede generar un bajo gasto y generar pérdida del conocimiento. Dos estados patológicos evidentes, pues el infarto y el bloqueo, no hay otra, no hay nada más que verle, el infarto con elevación del ST y lo del trastorno de la conducción auriculoventricular. En este paciente, supongamos que ya se infartó, salió adelante, lo reperfundieron, le pusieron un trombolítico o lo cateterizaron, lo que sea. Para los, ojo con la pregunta, dicen, este paciente 85 años, ¿cuál es la TA aceptada o normal? Solo por la edad, ¿cuál sería la edad, la cifra de presión arterial que podríamos permitir en este paciente? 130/80. Acuérdense, sin considerar todos los demás factores. No importa si se infartó, si es... Por la edad, o bueno, Solo por la nos edad. había comentado que era 140/90, creo. Hasta 150/90. En pacientes de la vamos, después de los 60 años se puede permitir hasta 140/90, pero en pacientes de 80 años y más todavía podemos permitir hasta 150/90 como tope máximo, por el riesgo de hipoperfusión cerebral, principalmente debido a la rigidez vascular, ¿sale? Entonces, por 85 años de edad que tiene este paciente, pues lo ideal es que no sobrepase los 150/90. Pero si le agregamos el hecho de que se infartó, pues mantenerlo en una cifra de 140/90 sería el objetivo, probablemente. Lo ideal sería 130/80, ¿no? Pero por la edad podríamos darnos el permiso de manejarlo hasta 140/90. Por factores de riesgo y condición cardíaca actual, ¿cuál es el riesgo cardiovascular total de este paciente? Muy alto. Muy alto. Muy alto, pues está infartándose. ¿Qué riesgo tiene de que le vuelva a dar un infarto? Pues muy alto riesgo, independientemente de la presión. No necesitan saber la presión, con solo la condición actual, ¿sí? Si antes de este cuadro, si antes el paciente manejara cifras de 160/70,
¿qué fármacos antihipertensivos serían de elección? Calcio antagonista y Calcio los antagonista. diuréticos tiacídicos porque tiene una sistólica aislada alta. Y ya está. Hay una diferencial amplia, ¿sale? Tiene una diferencial amplia. Entonces, los dos grupos principales pudieran ser calcio antagonistas o diuréticos tiacídicos. O también pudiera manejarse los IECAS por el hecho de que el paciente es diabético, es hipertenso, es diabético y tiene dislipidemia. Entonces, también los IECAS y los ARAS pueden ser un grupo de apoyo de buena evolución para él, ¿no? Que le protejan al corazón. Si este paciente, supongamos que este paciente fue manejado en una población sin acceso a procedimientos invasivos, es decir, se está infartando, pero no lo podemos cateterizar. Entonces lo vamos a tener que vigilar. Se va a quedar así, no le vamos a hacer nada. Nada más vigilancia de su infarto. Y supongamos que sobrevive. ¿Vale? ¿Qué debe llevar? ¿Cuáles son los fármacos que hemos estado comentando que debe llevar un paciente isquémico a domicilio? Betabloqueadores, Betabloqueadores estatinas. Antiagregantes, estatinas, betabloqueadores y IECAS, si es posible, ¿no? Si el paciente tuvo datos de falla cardíaca, valdría la pena considerar un IECA. Pero sí, antiagregantes, aspirina y probablemente clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. Estatinas a dosis altas, atorvastatina o rosuvastatina a dosis tope. Y betabloqueadores, que comentábamos ayer por los primeros 2 años. Ojo, nuevamente, un paciente con un infarto inferior, los betabloqueadores pueden generar bradicardias o también trastornos de la conducción auriculoventricular y hay que estarlos vigilando. Se pueden manejar dosis bajas con vigilancia de esa situación. Y si el paciente tuvo datos de falla cardíaca durante el internamiento, lo ideal es manejarle también un IECA, o un antagonista de los receptores mineralocorticoides, ¿no? Si estuvo con falla cardíaca. Bueno, esos son de cajón. Vamos a ver. Tercer caso. Ok, tenemos un hombre de 48 años que fue fumador desde los 19 años de edad y tiene elevación de sus cifras tensionales y del colesterol, o sea, es hipertenso y dislipidémico, ¿no? Tuvo un infarto hace 2 meses y fue sometido a una intervención coronaria percutánea como terapia de reperfusión, o sea, lo cateterizaron y le abrieron la arteria. No aporta más datos porque el señor pues habitualmente no sabe. Ese es un problema muy severo. Los pacientes no saben qué les hicieron, ¿no? Y quieren que la esposa, el hijo, alguien más les diga qué le hicieron. Pero bueno, su interrogante es, quiero dejar de tomar medicamentos. Tiene 2 meses que se infartó y le abrieron una arteria. A ver, ¿qué fármacos debe tener este paciente? ¿Qué se les ocurre que tiene? ¿Antiagregantes tiene? Seguramente que sí. Y 2, aspirina y clopidogrel. Fue sometido a terapia de reperfusión, es decir, probablemente le pusieron un stent en algún vaso. Entonces, este paciente amerita doble antiagregación plaquetaria por lo menos 1 año. ¿Debe estar tomando un beta bloqueador? Muy probablemente. Debe estar tomando estatina a dosis altas, 80 miligramos de atorvastatina. Debe estar tomando algo para la hipertensión, IECAS, ARAS, no sé, debe estar tomando algo para la hipertensión. Y debe estar tomando algo para la ansiedad, porque él fue fumador. Y ahorita debe estar con una crisis de abstinencia terrible, ¿no? Entonces también debe estar tomando algún ansiolítico, seguramente. Entonces tenemos 6 grupos de fármacos muy probablemente. ¿Y cuál le vamos a poder retirar? Pues lo veo muy difícil. El trazo. ¿Alguien quiere decirme qué observa en este trazo?
Ondas Q patológicas. Tenemos B1, Ujú. B1, B2, B3. Ahí están marcadas con las flechitas azules. Si él tuvo un infarto hace 2 años, pues lo primero es buscar si fue con elevación o sin elevación. Tenemos un QS en B1, B2, B3. Ya no lo tenemos en B4, ni en B5, ni en B6. Tenemos también ondas pequeñitas en D2, D3 y ABF, ondas Q pequeñas ahí. Esas Qs en D2, D3, ABF no siempre implican un infarto, ¿no? Pudiera ser que solo son un agregado. Los podemos ver sin que impliquen, pero lo que sí es evidente que en la cara anteroseptal se perdió el primer vector. Entonces, muy probablemente, y por la evolución que tiene, que todavía tiene las T's, el ST elevado y las T's negativas, es la región reciente de infarto. Si ustedes me dicen, doctora, ¿por qué no la inferior? Porque vean ustedes que aquí las T's están positivas. O sea, por eso no pienso que esto sea una cicatriz de infarto. Eso es más bien un mero cambio. Entonces, esta región es la que se infartó y es tan reciente que apenas se está normalizando el ST y la onda T. Pero tenemos entonces una necrosis en la cara anteroseptal con isquemia subepicárdica aún en la cara lateral. ¿Vale? Entonces, todavía tiene isquemia. Tiene la necrosis en la cara anteroseptal con isquemia subepicárdica en toda la cara anterolateral. Esto es propio del infarto, pero B4, B5, B6, D1 y ABL no es propio del infarto. Eso es una isquemia residual. Habría que ver si quedó alguna lesión. A mí lo que me preocuparía o lo que yo interrogaría es si le abrieron todas las arterias que estaban enfermas o si le dijeron que se quedó alguna arteria enferma, ¿no? En el infarto agudo, habitualmente se trata la arteria responsable del infarto, pero si hay otras arterias, se dejan para un segundo evento ya pasado la condición aguda. ¿Sí? Entonces habría que preguntarle si le comentaron que se quedó alguna arteria pendiente de tratar, porque a mi parecer todavía está haciendo isquemia en ese territorio que corresponde a la descendente anterior. Eso es lo que yo observo en el electro. Dice, de acuerdo a los datos anteriores, ¿cuáles son los factores de riesgo del paciente? Factores de riesgo. Hipertensión, Tabaquismo, sexo masculino, el colesterol. Sexo masculino, tabaquismo, hipertensión, dislipidemia. ¿Algo más? ¿El infarto? El infarto. sí, Dijo que no era, que eso era lo que restaba, lo que quedaba. Estaban despiertos, algunos estaban despiertos. El infarto no es un factor de riesgo, es una consecuencia. Estamos hablando de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular es el infarto, pero para llegar al infarto requirió de factores. ¿Cuáles son? El hecho de que es hombre, pero tiene 48 años, pero es hombre, ese es un factor de riesgo. Si fuera un hombre de 70 años, entonces ahí serían 2 factores de riesgo. Hombre de 70 años, pero aquí solo tiene 48. Entonces, hombre, fumador, hipertenso y dislipidémico. Son 4 factores de riesgo los que tenemos hasta el momento. Si tuvo un infarto, ¿qué región fue? ¿Fue inferior o fue anteroseptal? Anteroseptal. Anteroseptal, porque es donde estamos viendo las ondas QS con cambios en el ST y la onda T negativa. ¿Por qué? Pues por lo que les estoy explicando. La cara inferior tiene una onda Q que no es relevante y que no tiene cambios en el ST y la onda T, entonces no sugiere que sea el infarto. ¿Cuál es el diagnóstico electrocardiográfico? Es un infarto con elevación del ST en la cara anteroseptal con isquemia subepicárdica en la cara anterolateral. ¿Sí? ¿Qué tipo fue? ¿Con o sin elevación? con elevación del ST. Con elevación. Perfecto, ya vamos aprendiendo. Sobre la interrogante, sobre si debe o puede tomar menos medicamentos. Ya comentamos cuáles fármacos podría estar tomando el paciente ahorita, por lo menos los que comentamos. Antiagregantes,
estatina, antihipertensivo, ¿qué otra cosa? Ansiolítico. Betabloqueadores Ansiolíticos. y ansiolíticos. ¿Le puedo quitar alguno? No. No. Pues yo no le puedo quitar ninguno. Tiene 2 meses del infarto. ¿Le puedo retirar el betabloqueador? No, requiere 2 años con el betabloqueador. ¿Le puedo retirar la estatina? No, necesito por lo menos 4 meses a dosis alta, pero además él tiene dislipidemia. Hay que ver cómo se comportan sus lípidos, ¿no? Recuerden que el objetivo en este caso es llevarlo a lípidos menores de 55 miligramos. Entonces es difícil poderle retirar estatinas. ¿Le podemos quitar el antihipertensivo? No. ¿Le puedo quitar la aspirina y el clopidogrel? No. ¿Le puedo quitar el ansiolítico? Pues a lo mejor si él se anima a ponerse inquieto, se lo quito. Pero no le puedo quitar nada, absolutamente nada en este momento y se lo tengo que hacer ver. Si él retira alguno de los fármacos, es probable que se vuelva a infartar y que su pronóstico sea muy malo, ¿no? ¿Qué fármacos? Bueno, ya los comentamos. ¿Qué fármacos debe estar tomando? Pues todos los que comentamos. Y clínicamente, ¿cómo creen que puede estar el paciente? En base al electro. Infarto debe estar bien. Estable. Puede tener nada más la ansiedad en el Con caso de... disnea, tal vez. Respecto a la isquemia, y ojo ahí porque el infarto fue pequeño, fue anteroseptal, fue muy limitado, pero sigue con isquemia residual. ¿Qué le preguntarían al paciente para saber cómo se siente? Si tiene alguna angina, si quedó con angina, por ejemplo. Si tiene disnea, angina, o algún durante el infarto, ¿cómo fue el dolor o la molestia que lo llevó al hospital? Porque si el paciente me dice, no tuve ahorita, dirigiría eso. O sea, vaya, usted está teniendo alguna molestia similar a la que tuvo durante el infarto para saber si realmente está sintomático o tiene angina. Esa sería mi única preocupación. Si sigue con isquemia, saber si el paciente está caminando, si está haciendo ejercicio y si durante ese ejercicio está teniendo alguna molestia, como puede ser la angina o el equivalente de angina, puede ser disnea, sudoración, epigastralgia, dolor en la espalda, algo que me sugiera que está haciendo angina. Yo espero que esté bien, pero debo vigilar los síntomas de angina porque el electro así me lo está marcando. Y en base a eso podría estratificarlo en la clase funcional de la sociedad canadiense. En este caso, el paciente sería no el de la NIJA, porque no está en falla cardíaca, él es isquémico. Yo podría decir, ¿cómo se siente? Pues en una clase funcional 1 de la CCS, si no tiene angina, grandes esfuerzos, o una clase 2 si tiene angina a medianos esfuerzos, o una clase 3 si tiene angina a pequeños esfuerzos, o una clase 4 de la CCS si tiene angina en reposo, ¿no? Ahí debería estar, y yo espero que él esté entre una clase 1 o 2. Si fuera hipertenso, bueno, es hipertenso. ¿Cuáles serían los grupos de elección como antihipertensivo? IECAS y beta-bloqueadores. Bloqueadores. Beta-bloqueadores e IECAS. O ARAS, pues bueno, IECAS o ARAS y beta-bloqueadores serían los antihipertensivos de elección en este caso. Y ya. Espérenme que no sé cómo regresar. Todavía se ve en pantalla, ¿verdad? Bueno.
Y sigo con los isquémicos porque es lo que me interesa que sepan. Es lo que van a ver todos los días. Hipertensos e infartados. Vayan anotando los datos porque vuelvo a preguntar factores de riesgo, riesgo cardiovascular y todo eso, ¿sale? No puedo regresarme constantemente. Entonces, este es un hombre. Tengo una duda. Díganme. ¿La morfina cuando se le da a un paciente en urgencia nada más se le debe dar una vez? ¿O si requiere más se le puede dar más? ¿O... No, solamente se le da una vez porque tiene un efecto depresor del sistema respiratorio también. Entonces, de hecho, cuando hablaron de morfina, dijeron que lo ideal es dársela intravenosa porque si se la ponen subcutánea, el efecto de absorción es mucho más lento y entonces puede tener ese efecto de sedación demasiadas horas. Entonces, lo ideal es ponérselo intravenosa y vaya, si 12 horas después todavía tiene dolor, pues podemos volver a dar una dosis. Pero no es tampoco constantemente. Gracias. Es un hombre de 50 años, hipertenso, diabético, fumador hasta hace 11 meses, sedentario, con antecedentes heredofamiliares por la línea materna, es decir, su abuelo falleció a los 55 años por un infarto, y él dice que tuvo un infarto hace 2 años. En esta ocasión acude por disnea, la cual ha sido progresiva de los últimos 6 meses, de grandes esfuerzos, se ha vuelto a pequeños esfuerzos, tolera caminar solamente 1 cuadra en la actualidad, y tiene una presión de 130/80 con una frecuencia cardíaca 88, un índice de masa corporal de 38, tiene un soplo sistólico mitral 2/6 y tiene ingurgitación yugular sobre la horquilla external y edema Godet 2 cruces en la región malleolar en forma bilateral y simétrica. Ya deben tener un diagnóstico. El electrocardiograma. Para que no nos detengamos mucho, les voy a decir qué es lo que tiene. El electrocardiograma está en un ritmo sinusal. La frecuencia cardíaca aproximadamente es de 63 latidos por minuto. La onda P tiene una medida normal. El intervalo PR está en 0.20, es un valor normal. El QRS mide 2 milímetros aproximadamente, 0.08, está un valor normal. Y el QT mide 0.40, es un valor normal. El eje de QRS está desviado a la izquierda. Si tomo D1 como isodifásica y ABF es negativo, está a menos 90 grados. Está desviado a la izquierda y no tengo isodifásica evidente. Entonces, entre mis medidas, todo está normal, excepción del eje desviado a la izquierda. Y entonces mis preguntas son, ¿qué me genera una desviación del eje a la izquierda? Condiciones que me generan desviación del eje a la izquierda. Crecimiento de Sobrecarga. Sobrecarga. Bloqueos. Crecimiento ventricular izquierdo. Sobrecarga no, sobrecarga me está hablando de una situación hemodinámica. Sobrecarga viene los cambios en la onda T y yo estoy hablando del QRS. ¿Sale? Entonces, sobrecarga no. Crecimiento ventricular izquierdo, sí. Para crecimiento ventricular izquierdo debería estar buscando el Sokolov. Debería tener S profundas en B2, en B1, con Rs altas en B5, B6. ¿Tengo datos de crecimiento ventricular izquierdo? No. 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 ¿Qué otra condición me genera desviación del eje a la izquierda? El Bloqueo de rama. Bloqueo. Un bloqueo de rama, pero tengo un QRS estrecho. No tengo bloqueo de rama izquierda. ¿Qué otra condición? Anterior. Un fascículo anterior y tengo S en D2, en D3 y en ABF. Con un eje desviado a la izquierda, pues este paciente tiene un bloqueo del fascículo anterior. Este paciente tiene un bloqueo del fascículo anterior. ¿Qué otros cambios observan en el electro? La anterior, que es como la... Lo oí cortado. No sé. Es un robot, ¿no?
Sí, se cruzó un robot. No escuché, perdón. Es que es el internet de mí. La onda T negativa. Las test negativas, ¿de dónde a dónde? No sean tan crueles, díganme los totas completos. En B1, B2, Hasta B3, B3 se hasta B6. B4, B5, Todo. B6. Test negativas desde B1 hasta B6. Todas las precordiales tienen test negativas. ¿Nada más? ABL. D1, busquen derivaciones contiguas, cara anterior y lateral, D1 ABL. L. ¿Sale? Busquen contiguas, D1 ABL, que son continuidad de la cara lateral baja, la cara lateral alta. Entonces tengo test negativas en toda la cara lateral y anterior y lateral. ¿Algo más? Las Q, bueno, que están muy grandotas en V1, ¿En dónde? V2, V3, Igual tenemos V4. Las mismas de T negativa. Tenemos QS, no en las mismas. Tenemos QS de B1 a B6. Acuérdense que la R, aunque tenemos aquí una R pequeñita, bueno, significa que está amputado el primer vector y lo puedo denominar QS. Entonces, es correcto. Entonces, tengo complejos QS desde B1 hasta B6, pero las test negativas están de B1 a B6, de 1 y a BL. Todavía un poco más allá de la necrosis. Entonces, este paciente dice que hace 2 años tuvo un infarto. ¿Dónde fue el infarto? En la cara anterolateral. ¿No? Y ¿es anteroseptal por V1, V2, V3? ¿No? Es que ahí tengo duda, doctora. Por ejemplo, cuando es en varias caras, ¿cómo se dice? Ubíquense las caras. Esto de B1 a B6 es la cara anterior. Anterolateral incluye D1 y ABL. Por eso no es anteroseptal, es de B1 a B6, perdón, de B1 a B4. Anteroseptal, anterior y anterolateral. Te quedaste en el punto medio, me dijiste anterolateral y luego me dijiste anteroseptal y te quedaste y te faltó la cara anterior. ¿Sale? Tú puedes decir, tiene un infarto en la cara inferior y lateral. Lo puedes comentar así, inferior y lateral, o inferior y anteroseptal, inferior y lateral alta. O sea, las puedes combinar. Pero en este caso, la necrosis está solamente en la cara anterior, de B1 a B6. ¿Cuál sería mi diagnóstico en este electrocardiograma? Bueno, tengo ondas S en D2, D3 y ABF. Es S porque tiene una pequeña R. Entonces son S, no es un QS. Aquí no es QS, aquí sí tiene una onda R. Entonces tiene onda R, entonces tiene ondas S en D2, D3, ABF con un eje desviado a la izquierda y eso me sugiere un bloqueo del fascículo anterior. Pero tengo QS desde B1 a B6 que me sugieren necrosis de la cara anterior con test negativas desde B1 hasta B6 de 1 y ABL, que me sugieren isquemia subepicárdica de la cara anterolateral. Es decir, mi infarto se limita a la cara anterior, pero todavía estoy teniendo isquemia residual en otro territorio. ¿Qué significa? Que se infartó, pero sigue sufriendo. Igual, es muy similar al anterior. Tiene un territorio muerto, pero hay otra extensión de la isquemia. Doctora, ¿esa podría ser la zona de penumbra que se le llama, no? Puede ser la zona de penumbra, ¿sí? Puede ser otro vaso que esté afectado, ¿sí? Entonces, aquí la condición es que es una isquemia residual. Se infartó, pero todavía está sufriendo otra parte alrededor del infarto. Por eso es la zona de penumbra, ¿no? Y esos serían mis diagnósticos electrocardiográficos. La necrosis anterior con la isquemia subepicárdica en la cara anterolateral. Doctora, cuando ya pasó mucho tiempo, es que cuando nos dice que cuando es agudo, pues decimos agudo, pero cuando ya pasó tiempo, ya no, o sea, nada más se queda como infarto, no le decimos crónico. Infarto antiguo. Ya. Recuerden que los primeros 7 días es agudo. De 7 a 28 es subagudo.
y después de 28 días es antiguo o crónico. Bueno, evento antiguo, ¿no? Infarto agudo. En este caso, yo le puedo poner un infarto antiguo porque ya es una necrosis y él dice que tiene 2 años. Entonces, yo ya lo catalogo como un infarto antiguo en la cara anterior, pero con isquemia residual en la cara lateral alta. Recordar que la progresión de las ondas, la onda Q, me indica ya la zona de necrosis y que la extensión, la región subendocárdica es menos grave que una lesión subepicárdica. ¿Vale? Si hay una lesión subepicárdica, eso es mucho más grave y lo comentábamos ayer que teníamos tanto el ascenso como el descenso del ST. Es más grave el ascenso que el descenso. Y en este caso, que el paciente tiene la cara anterior, significa que la arteria muy probablemente afectada sea la descendente anterior. Y esa es la condición. La cara anterior irriga casi a toda la parte principal del ventrículo izquierdo. La circunfleja, recuerden que irriga la cara lateral y la posterior, pero esto se comparte en ocasiones con la coronaria derecha. La coronaria derecha y la mayoría de las veces irriga la cara inferior, pero también puede irrigar la cara lateral y posterior. Y esto, recuerden que la cara lateral y la inferior están relacionadas con los músculos papilares. Es decir, si un paciente tiene un infarto inferior con extensión al ventrículo derecho y un soplo mitral, pues me está hablando de una afección tanto del músculo papilar y eso me va a llevar a insuficiencia cardíaca. La disfunción del músculo papilar por isquemia me puede llevar a insuficiencia cardíaca. En este caso, bueno, voy para adelante. Primera pregunta, ¿cuántos factores de riesgo cardiovascular tiene este paciente? ¿Y cuáles fueron? El sexo, Hipertensión, Sexo letal. sexo de ser Diabetes. hombre, el diabetes y el tabaquismo. Tabaquismo. Y son el 4. sedentario. A ver, es el hecho de ser hombre. La La edad, La edad no. No, No, hasta es mayor de después. 55, ¿no? Debe ser hombres son mayor. mayores de 55, entonces el hecho de ser hombre, la edad en este caso no cuenta. Hipertenso, diabético, fumador, Tabaquismo. sedentario, Sedentario. antecedentes heredofamiliares. ¿El infarto? No. No. No, ¿La disnea? No. No. ¿No? no, ¿El soplo mitral? No. 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 ¿El edema? No. No, tenemos estas condiciones: hombre, hipertenso, diabético, tabaquismo, sedentario, antecedentes heredofamiliares. Tenemos Y el IMC, doctora, es de 38. sí, perdón, el IMC, la obesidad. Tiene 7 factores de riesgo cardiovascular. 7 factores de riesgo cardiovascular. ¿Eh? ¿Qué riesgo cardiovascular total tiene según la Sociedad Europea entonces? Muy alto. Muy alto. Muy alto. Muy alto. Tuvo un infarto cardiovascular, no importa si tiene 10 factores de riesgo. Tuvo un infarto y eso en automático lo pone en un riesgo cardiovascular total muy alto. Le toman una radiografía de tórax y resulta que tiene un índice cardiotorácico .63 a expensas del BI. Tiene hipertensión venocapilar a nivel pulmonar y grado 2 y tiene una aorta elongada. ¿Qué grado de cardiomegalia tiene? Grado 3. Grado 3. Grado 3, el índice cardiotorácico .63 me indica una cardiomegalia grado 3. Entonces, ¿qué diagnósticos tenemos? Doctora, por todo lo que mencionó, podría, y en base a la cardiomegalia, podría relacionarse con un padecimiento mitral, porque tiene alteraciones, pulmonares, aunque sea el izquierdo. Sentido común. O solo insuficiencia. Es un paciente, Insuficiencia. para empezar, es un paciente isquémico. Tiene cardiopatía isquémica por un infarto antiguo del miocardio con elevación del ST. ¿Sale? Es un paciente con cardiopatía isquémica. Ahora, tuvo un infarto en toda la cara anterior.
Y les acabo de decir que mientras más grande el territorio, más problemas puede tener. Si el infarto fue en la cara anterior, eso me va a generar una cicatriz. Medio corazón es cicatriz, ya no es endocardio, ya es una cicatriz. ¿Por qué creen que tenga la cardiomegalia? Como compensación. Sí. Por la dilatación que tiene ese ventrículo, se dilató, no es por la hipertensión, es por la cardiopatía isquémica. El infarto anterior que él tuvo le generó una cicatriz y un remodelamiento, una dilatación. Entonces, está dilatado a expensas del VI. El ventrículo izquierdo es el que está dañado a consecuencia del infarto. Entonces, si este paciente tiene una cardiopatía isquémica ya en fase dilatada y ahora viene por disnea y tiene ingurgitación y tiene edema, ¿qué tiene? Insuficiencia. Una insuficiencia cardíaca. Entonces, primer diagnóstico, cardiopatía isquémica, muy probablemente en una fase dilatada. 2, insuficiencia cardíaca. No puedo decirle si la FEBI está reducida o conservada, pero muy probablemente tenga FEBI reducida. Tiene cardiomegalia grado 3, tiene insuficiencia cardíaca, tiene un soplo mitral. ¿Por qué el soplo mitral? Tiene un soplo sistólico mitral. ¿Qué tiene? Por la dilatación del ventrículo. No sé si soy insuficiencia mitral. Insuficiencia. Tiene Insuficiencia. Insuficiencia. En la sístole, la mitral debe estar cerrada para que la sangre salga por la aorta. Si tiene un soplo sistólico en la fase mitral, significa que esa válvula no cierra correctamente y entonces está regurgitando. ¿Por qué? Por la dilatación, como lo decían. Si este ventrículo izquierdo, donde está asentada la válvula, se dilata, pues la válvula queda floja. Y entonces la insuficiencia mitral, en este caso, es por dilatación del anillo. Entonces, este paciente tiene a todo grito, una insuficiencia cardíaca, muy probablemente de FEBI reducida. Y nada más. Por el momento, bueno, además de su hipertensión, su diabetes, su dislipidemia y todo lo demás que tiene, ¿no? La obesidad, tiene un síndrome metabólico, además. Pero, pues bueno, esas son las condiciones que con estas 3 condiciones, el síndrome metabólico, la cardiopatía isquémica dilatada y la insuficiencia cardíaca, muy probablemente de FEBI reducida, ¿qué estudios les gustaría pedir para definir el diagnóstico? Eco. Un ecocardiograma primero para definir cómo está la movilidad del ventrículo izquierdo. Yo creo que él tiene una cinesia de toda la cara anterior, pero tiene isquemia en la cara lateral. Entonces me gustaría ver si tiene hipocinesia lateral, porque probablemente esté sufriendo. Entonces quiero ver cómo está la movilidad segmentaria del VI. Quiero ver qué FEBI se tiene, ¿sí? Quedamos, si es FEBI menor de 40, tiene una falla cardíaca de FEBI reducida. Quiero ver si hay dilatación de otras cavidades, porque tiene hipertensión venocapilar, significa que probablemente la aurícula también esté dilatada. Y si la aurícula se dilata, la aurícula izquierda se dilata, ojo, porque en cualquier rato me va a hacer una fibrilación auricular. ¿Sí? Entonces, quiero ver cómo está el ventrículo, quiero ver cómo está la movilidad segmentaria, la FEBI, ver si hay dilatación de otras cavidades y sobre todo medir la presión pulmonar porque me está haciendo hipertensión venocapilar y eso me indica aumento de la presión pulmonar. ¿Vale? ¿Para qué me sirve todo eso? Para darle el tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Si la FEBI es del 30%, por ejemplo, ¿cuáles serían los fármacos? Diuréticos. ¿Qué tipo de diuréticos? Los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Un antagonista del receptor de mineralocorticoides serían de primera elección. Ahora sí, la espironolactona, la eplerenona. ¿Qué otra cosa? Suponiendo que tiene una presión arterial normal, ¿no? Maneja 130-80 de presión. ¿Qué otro fármaco le debo de mantener? ¿Podríamos dar IECAS a dosis bajas para evitar que siga la remodelación? También estaríamos obligados a dar IECAS. ¿Qué otra cosa? Además de todo lo que tiene ya para la cardiopatía isquémica, supuestamente, ¿no? Antiagregantes,
estatinas, beta bloqueador probablemente, no sabemos si ya todavía lo tiene o no. La frecuencia cardíaca está en 62, es probable que todavía tenga un beta bloqueador. Ahí deberíamos tener IECAS porque fue un infarto anterior y deberíamos estar dando un IECA. ¿Qué otros fármacos? Si el paciente me dijera, vaya, hay que considerar que la disnea puede ser un equivalente de angina. En este caso le tengo que dar tratamiento como insuficiencia cardíaca porque es lo primero que yo debo de sospechar. Pero puede ser que yo le dé todo el tratamiento, diuréticos, IECAS, betabloqueadores, y el paciente siga con disnea sin datos de falla cardíaca. Entonces, ahí la disnea puede ser un equivalente de angina. Y entonces pudiéramos utilizar, bueno, lo ideal sería hacer estudios de estratificación. Quizás un ecodobutamina, una prueba de esfuerzo, algún estudio de estrés para evidenciar la isquemia residual. Y si sigue con isquemia, pues habría que cateterizarlo para abrirle esa arteria. ¿Sale? Y si no tiene el dinero para cateterizarse, pues le podemos dejar un vasodilatador en lo que se resuelve algo más, ¿no? Pero ahí podríamos agregar un isosorbit, un nitrato, de alguna manera. Doc, y así como era diabético, ¿se le puede dar un inhibidor del SGLT siempre y cuando la función renal esté dentro del rango? Exactamente, exactamente, un SGL2 me puede ayudar tanto para la falla cardíaca como para la diabetes. Sería su fármaco de elección como hipoglucemia oral. Es parte de los pilares del tratamiento. Así es. Y bueno, ¿preguntas de esto? No, Doc. ¿No? Bueno, recordatorios, puntos importantes. Teníamos la tablita de la ESC, donde venían las cifras de presión alta, las cifras de hipertensión, perdón, y los factores de riesgo. Esta es la actualización que hizo la ESC ahora en 2020 sobre las condiciones que también pueden considerarse como de alto, moderado, bajo riesgo o riesgo muy alto, ¿no? Pacientes de muy alto riesgo, cualquiera que tenga un evento cardiovascular documentado, ya sea infarto, angina, revascularización coronaria, o sea, una cirugía de revascularización, un evento vascular cerebral, ya sea transitorio o permanente, enfermedad arterial periférica, claudicación, amputaciones, ¿sí? O aquel evento cardiovascular que aunque no es evidente, se ha determinado por imágenes, ¿no? Aquellos pacientes que nunca supieron que tuvieron un infarto, pero que el electro y el eco me confirman que sí hubo un infarto, aunque clínicamente él no lo haya sentido, es un paciente que tiene riesgo cardiovascular total muy alto, ¿sí? Diabéticos con daño a órgano blanco, diabético con daño a órgano blanco por la diabetes, o sea, aquel diabético con nefropatía, retinopatía, neuropatía o un evento vascular cerebral, algo más agregado, es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Enfermedad renal crónica, por sí sola, la enfermedad renal crónica en un estadio 4, es un paciente con muy alto riesgo cardiovascular, o bien si calculamos el riesgo de SCORE, con más del 10% de riesgo a 10 años, eso me implica un muy alto riesgo, o pacientes con falla cardíaca por enfermedad cardiovascular, ¿no? En este caso, este paciente que ya tuvo un infarto, que está en falla cardíaca, pues de entrada lo habíamos comentado como un muy alto riesgo. Alto riesgo, los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen más de 4 factores de riesgo, los pacientes que tienen falla cardíaca sin otras condiciones que no estén asociados a enfermedad cardiovascular. ¿Sí? La enfermedad renal crónica en un estadio 3 o un score calculado entre 5 y 10% de riesgo a 10 años. ¿Sí? El riesgo moderado en pacientes jóvenes que tienen diabetes, pero con menos de 10 años de evolución. Menos de 10 años de evolución en pacientes jóvenes. O el riesgo score calculado con entre 1 y 5%, y bajo riesgo, pues solamente aquellos que tienen menos de 1% de riesgo a 10 años, es decir, pacientes con cifras de TA normales sin factores de riesgo, ¿no? Esos son los de riesgo bajo. En este caso, el paciente, algo muy relevante es, aparte de las modificaciones a sus hábitos y el control de su diabetes, hipertensión y todo eso, es el control de los lípidos, ¿sí? Esa es una base muy importante.
Este paciente que tiene un riesgo cardiovascular total muy alto, recordemos que el objetivo es llevarlo a LDL menores de 55 miligramos. O si el paciente tiene una dislipidemia familiar, porque los pacientes con dislipidemia familiar manejan LDLs de 200. Entonces, llevarlo a 55 es muy difícil. Si el paciente tiene dislipidemia familiar, entonces lo ideal es que la reducción del LDL sea de por lo menos el 50%. ¿Sí? Entonces, riesgo muy alto, 55, si el paciente tiene riesgo alto, es menor de 70, si el riesgo es moderado, el objetivo es menos de 100 y solamente pacientes sanos, básicamente, bajo riesgo, menos de 116. ¿Esto cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr el descenso del LDL? Con las estatinas. Cambios Hábitos de vida. en 4 meses primero. Estatinas, obviamente cambios en los hábitos de vida. Comentamos que la primera fuente son las estatinas y también se han agregado los inhibidores de la PCSK9 y la ezetimiba, que es un inhibidor de la absorción de grasa a nivel intestinal. Son de esas 3 opciones para poder lograr la reducción del LDL, ¿sí? Entonces, los pacientes que están en un riesgo cardiovascular muy alto, la intensidad de la estatina, la intensidad del manejo con estatina es alta, es una dosis alta, máxima, ¿sí? Si el colesterol no se logra controlar, si el LDL no reduce, entonces podemos agregar ezetimiba o un PCSK9, un inhibidor del PCSK9, ¿sí? Pacientes que tienen diabetes con otros factores de riesgo cardiovascular, en ellos lo ideal es que siempre estén con una estatina a dosis moderada y solamente en pacientes de riesgo bajo está en discusión si vale la pena darle una estatina a dosis mínimas, a dosis bajas. Vean ustedes que realmente las dosis bajas parecen no tener ningún beneficio. La mayoría de los pacientes requieren una dosis moderada a alta, ¿sí? Dosis alta en las estatinas se ha evidenciado solamente, o se ha aportado, se ha permitido, ¿no? ¿Cómo les digo? Se ha autorizado principalmente estas 2 estatinas. El objetivo, menos de 55 milímetros de mercurio de la LDL o una reducción de más del 50% en dislipidemia familiar. Las dosis de atorvastatina máximas son de 80 miligramos y de rosuvastatina son 40. Esas son las dosis altas. Las dosis moderadas para atorvastatina, vean, son de 20 y para rosuvastatina son de 10 y de simvastatina son de 20 a 40. Y estas son las autorizadas de alguna manera porque acuérdense que las estatinas pueden generar mialgias, pueden generar falla hepática, pueden generar progresión a la diabetes a dosis altas. Y estas son las que menos efectos secundarios generan. Por eso son las que se eligen para alta intensidad. ¿Sí? Y las de baja intensidad, pues la simvastatina, la pravastatina, la lovastatina, fluvastatina, las dosis mínimas. Se pueden utilizar como profiláctico, pero sigue la discusión, ¿no? O sea, ¿qué tanto conviene dárselas si no tiene factores de riesgo? Sí, ¿qué tanto riesgo-beneficio puede existir? Entonces, estas son las estatinas que con mayor frecuencia manejamos en los pacientes por los efectos secundarios que puedan tener. Y ya. ¿Dudas? No, doctora. No, doc. No, doctora, gracias. ¿Ya están listos para el examen? No, doc. Híjoles. Bueno. Doctora, ¿ya lo tiene listo? ¿Cuál? ¿El examen ya lo tiene listo? Ya casi. Mañana la veríamos igual, ¿verdad? Sí. Bueno. Mañana nos vemos igual. Ya es el último día. Mañana, pues yo creo que les pongo algo de valvulopatías y congénitos. Es que congénitos está muy fácil. No me interesa. Pero bueno, les pongo algo de valvulopatías. ¿Vale? Sí, esos no los van a ver ustedes. Sí, doctora. Doctora, ¿y las valvulopatías igual? O sea, ¿hay muchas? Sí. ¿Se llegan a ver así seguido? Sí. Soplos. Cada vez que oigan soplos, les hablan de valvulopatías. Y más de uno tiene soplos caminando por la calle. Entonces, sí, es muy frecuente. Es muy frecuente. No todas son graves,
pero sí conviene que sepan, ¿no? Bueno, jóvenes, descansen. Nos vemos mañana. Mañana, doc. Gracias. Hasta luego, hasta doctora. mañana.